En esta sección, cada miembro del grupo comparte su información sobre su investigación de la época medieval con el entrevistado. Sabemos que la época medieval abarcó desde el siglo V hasta el siglo XV. Así es. Ok. Fue una civilización caracterizada por la feudalización de las guerras, el desarrollo de la cultura gótica, la iglesia, que ésta desempeñó un papel central, consolidándose como una institución poderosa durante ese periodo. La época medieval consiste en la fundación de la Iglesia Católica, y ahí se basa todo acerca de la autoridad del hombre, porque el hombre es la cabeza de la mujer y porque la mujer no ejerce como que las labores que los hombres tienen. Quiero hacerle unas preguntas sobre algo que afectó a la sociedad y que está afectando actualmente, y quiero hablarles sobre esta época que se llama medieval. Es uno de los 4 periodos de la historia de la humanidad que se encuentra entre la edad antigua y la edad moderna. Tradicionalmente, la época medieval fue considerada una época de ignorancia, superstición y opresión social. Dice que la mayoría en ese entonces de la población era cristiana, lo que en aquel momento era sinónimo de católica, ya que inicialmente no existía ninguna otra forma de dicha religión. La aparente corrupción de la iglesia medieval, sin embargo, inspiró al movimiento que hoy conocemos como la Reforma Protestante. Entonces, la movilidad social era extremadamente rara, porque la iglesia enseñaba que era la voluntad de Dios que se naciera dentro de un cierto contexto, y que intentar mejorar la propia vida era como decir que Dios se había equivocado. La gente, por lo tanto, aceptaba su destino y las enseñanzas e intentaban sacar su mayor provecho de él. Las enseñanzas de la iglesia eran una certeza para la gente de la Edad Media y no se toleraba cuestionarlas. Ahora bien, en ese entonces se creía que el hombre era cabeza de la mujer. En la época medieval es uno de los 4 periodos de la historia de la humanidad. Se encuentra entre la Edad Antigua, que finalizó con la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V, y en la Edad Moderna, que se inició con el descubrimiento de América en 1492. La Iglesia legitimaba la desigualdad y sostenía que el orden social había sido creado por Dios. Desde esa perspectiva, los diferentes grupos sociales cumplían funciones diferenciadas para concretar los designios divinos en la tierra. La mayoría de habitantes europeos eran cristianos. Todos ellos formaban lo que se conocía como la cristiandad, y la iglesia mantenía su unidad. La iglesia marginaba y excluía a otras religiones, como el judaísmo, y luchaba abiertamente contra el islam. La iglesia cristiana perseguía a los que consideraban herejes, alababan la fe religiosa de manera distinta a la respaldada por la iglesia. La época medieval, también conocida como la Edad Media, abarcó un extenso periodo histórico que va desde la caída del Imperio Romano hasta el Renacimiento. Durante este tiempo, Europa experimentó importantes desarrollos políticos, sociales, económicos y culturales. La época medieval estuvo fuertemente marcada por la influencia y el poder de la Iglesia Católica. La Iglesia desempeñó un papel crucial en la vida de las personas, influyendo en la moral, la educación, la cultura y la política. La Iglesia también ejercía una enorme influencia política, llegando a tener un gran poder sobre los reyes y señores feudales. La construcción de catedrales góticas era una muestra de la riqueza y la importancia de la Iglesia en la sociedad medieval. La religión y la iglesia desempeñaron un papel central en la vida de las personas durante la época medieval, influenciando todos los aspectos de la sociedad de la época. Durante esta sección, los entrevistados comparten la información que tenían o que comprendieron durante nuestra explicación. Y con este pequeño resumen que leí de la época medieval, ¿qué entiendes sobre la época medieval? De que la religión católica fue por un tiempo la más poderosa, por decirlo en pocas palabras. Fue la que mantenía, por decir, mandaba prácticamente que a las personas. Ok, muchas gracias. En esa época se miraba mucho que el hombre mantenía una postura de autoridad. Entonces se creía que el hombre tenía que ser la cabeza de la mujer, ya que Dios dejó un mandato donde dice que primero que es Cristo, luego la cabeza, que es el hombre, y luego la mujer, y luego los hijos. Entonces se cree que ese fue el mandato y las órdenes que dejó Dios. En la época medieval sí se basa acerca de la iglesia, en este caso, ¿verdad? Se supone, y así es, que la primera iglesia fundada, ¿verdad?, fue la Iglesia Católica.
Entonces, esta iglesia abarca en realidad muchos misterios, ¿verdad? Muchas reglas. El renacentismo es un tema muy amplio de hablar, inclusive, ¿verdad? Abarca hasta el día de hoy muchos aspectos de la religión católica. Pero también en esa época viene la separación de ideas, ¿verdad? Tanto de ideas como de principios. En este caso fue Martín Lutero, ¿verdad?, el que hizo la separación de la Iglesia Católica a la iglesia que hoy pues se conoce como iglesia separada, ¿verdad? Y sé lo que oculta el área del renacentismo en la religión, ¿verdad? Muchos secretos, muchos misterios de cómo castigaban, cuáles eran las leyes de aquel entonces, el por qué solo había el derecho en que los sacerdotes se hicieran, por decirlo así, ya sea franciscanos, monjes, levitas, etcétera, ¿verdad? Y misterios que hasta hoy en día permanecen ocultos en Roma, ¿verdad? Que es el Vaticano, donde se tiene la mayor fuerza, porque ustedes saben de que en este caso tú, ¿verdad?, en esta investigación que tú estás realizando, se sabe de que el Vaticano, ¿verdad?, o la fuerza en Roma, es la religión y el poder político más grande que hay. Ningún país puede hacer ningún movimiento si no se le dice, por decirlo así, al Papa, si no se le llama al Vaticano. Y esto no viene desde ahorita, sino que viene desde el renacentismo. ¿Por qué se le puso renacentismo? Porque es el renacimiento de algo supuestamente, entre comillas, nuevo para la humanidad, ¿verdad? Ahora, cada uno de los entrevistados compartirán su interpretación sobre Timoteo 2:12 en base a enseñanzas que han tenido. ¿Cómo interpreta usted este versículo? No permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Cómo la interpreto? Pesadísima, porque anula completamente a la mujer, no solo como trabajadora profesional, sino que para mí es una anulación completa de la persona, ¿verdad? Porque le dices mantenerse totalmente en silencio, bajo el dominio del hombre o del varón. Eso habla de la época medieval, pero pues actualmente todavía se está dando, ¿verdad?, en muchos lugares, y por lo mismo pues trae muchas consecuencias, hablando del tema psicológico, ¿verdad?, porque ningún hijo, ninguna hija quiere ver a su mamá pues por debajo, ¿verdad?, de las instrucciones o del dominio del varón. Uh-huh. Crea muchos conflictos a todo nivel, familiar, social, ¿verdad?, personal, porque luego los hijos varones repiten este patrón de querer tener ese dominio sobre la mujer, ¿verdad? Y una mujer dominada es una mujer sumisa, sin capacidad de voto ni de decisión, no puede opinar, ¿verdad? Y por lo tanto sus derechos se están viendo totalmente vulnerados, y asimismo los derechos de sus hijas, ¿verdad? Porque es el ejemplo que están viendo y que están viviendo. Pues bíblicamente creo que Dios se refiere cuando dice que el hombre es la cabeza de la mujer. Yo lo interpreto de esta manera, porque creo que hay muchos que la interpretan de una y de otra manera. Yo comprendo que la palabra de Dios, cuando dice y habla de cabeza, quiere decir que es el que dirige, es el que provee, es el que debe de dar el sustento para la familia. Entonces no trata de que el ser cabeza es imponer, es subyugar, es el tratar la manera de que la mujer esté por debajo de todas las cosas. Porque cuando tomamos nosotros el texto de la palabra de Dios, donde dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Estamos hablando ahí en el libro de Efesios capítulo 1 y verso 25. Entonces la palabra del Señor nos está hablando, verso 23, entonces nos está hablando acerca de que sí es la cabeza del hogar, por decirlo así. Como dije hace un momento, es el encargado de proveer, es el encargado de hacer ciertas actividades también que la mujer, por sus limitaciones que ella tiene por ser mujer, no las puede hacer. Entonces el esposo es el indicado de realizar lo que le toca como varón. Además de eso, dice en el verso 25, dice, maridos, dice, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó, dice, a sí mismo por ella. Entonces, en un hogar, en una familia, el hombre es la cabeza y debe de tomar el ejemplo de Cristo Jesús como cabeza. Y dice que se entregó por la iglesia, y así dice, a sí mismo, dice que el esposo debe de amar a su esposa. 5:22.
dice, es que por tanto, es que por mandato divino el hombre es cabeza de la mujer y del hogar. ¿Ya? Entonces ese es un mandato bíblico, no es terrenal, es un mandato bíblico. Pero entre ser cabeza del hogar y ser quien manda el 100% hay diferencia. Tienen que ser decisiones compartidas. No el hecho de ser cabeza de hogar significa que el hombre puede pisotear a la mujer, sino que tienen los mismos derechos siempre y cuando el hombre tome buenas decisiones, sigue siendo cabeza del hogar. Pero si las decisiones son malas, entonces definitivamente se pierde el mandato que Dios ha dado hasta ese punto, ¿verdad? Pero esto lo han fundamentado en base a la Biblia y hay varios versículos que le quiero leer uno, que está en 1 de Timoteo 2:12 y dice, yo no les permito a las mujeres que les enseñen a los hombres ni que tengan autoridad sobre ellos, sino que escuchen en silencio. Entonces, ¿cuál es su opinión a base de este texto? ¿Piensa usted que tenemos a un Dios machista o cuál es su opinión? Pienso de que este versículo de la Biblia se ha malinterpretado. ¿Por qué? Porque solo se está leyendo este versículo, pero no se está leyendo el trasfondo de este versículo. No sabemos qué dice antes de este versículo. Entonces la sociedad y las personas que lo piensan, es que porque dice este versículo, esto es Dios es machista, y lo declaran así, no. Entonces, si leemos el trasfondo, leemos lo que dice antes de este versículo, estamos viendo que Dios les está enseñando a las personas y nos está enseñando a nosotros, pero la sociedad está queriendo cambiar el sentido de la palabra de Dios a su conveniencia, a la forma de... Quieren cambiarles la forma de pensar a las personas. Entonces, tenemos que tener cuidado con esto porque se ha malinterpretado, no solo este versículo, sino que los demás versículos se han malinterpretado y se ha puesto y se ha tenido una postura de que Dios es un Dios machista cuando no lo es, cuando sabemos de que Dios es un Dios de amor, que ama a todos por igual y no tiene preferencias. Lo que sucede es de que no es de que la palabra del Señor o Dios nos esté diciendo a nosotros que lo interpretemos o que el día de hoy, en la actualidad, apliquemos esta palabra literalmente como está escrito, debido de que en aquel entonces habían falsos maestros que estaban dando una falsa enseñanza en cuanto a la mujer. Entonces, ¿qué es lo que escribe Pablo? Él estaba diciendo que no fuera permitido que dentro de la iglesia se enseñaran falsas doctrinas como los maestros les habían enseñado a ellos. Entonces, esa fue la causa y la raíz de la cual el apóstol Pablo escribe, pero no es porque no se le permita a la mujer que enseñe o que predique o que el esposo pueda recibir un consejo o una enseñanza de parte de su esposa en la actualidad. En aquel día fue escrito por el apóstol Pablo y dando ese consejo prácticamente a los varones o a la iglesia en general para que no se enseñara, pero porque el contexto nos hablaba de que, o nos dice la historia, que ahí estaban ocurriendo ciertas falsas doctrinas, en la cual lo que iba a poder pasar era de que las mujeres infiltraran esas falsas enseñanzas en donde iban a torcer la verdad, y la verdad está en la palabra de Dios a través de Jesucristo. ¿Que la mujer es inferior al hombre? La verdad es de que no creo que haya una diferencia de superioridad y de inferioridad. ¿Por qué razón? Porque bíblicamente ahí la palabra de Dios en Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, dice, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, bíblicamente yo creo que si Dios hizo tanto al hombre como a la mujer, en mi opinión, no creo que haya ninguna diferencia en la cual el hombre sea más superior a la mujer. Que hay una diferencia, sí, porque a cada uno Dios le dio su mandato, le dio lo que le correspondía hacer. Tanto al hombre las responsabilidades como varón, y también a la esposa como mujer también tiene su papel que juega acá en la sociedad. Entonces, para mí no hay ninguna diferencia, ni uno es más que el otro, solo con la diferencia de los papeles, que si vamos a la Biblia, vamos a la palabra de Dios, a cada uno. Dice así, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer el dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. No sé cómo tú interpretas este texto bíblico. Pues fíjate de que, bueno, sea como sea, está escrito en la Biblia, y es algo de que a nosotros nos tenemos que, o sea, es una obediencia prácticamente que le tenemos que dar a Dios, pero es algo de que sí y no, se podría decir. De acuerdo, la tercera pregunta sería que si estás de acuerdo con este versículo. Pues como te vuelvo a repetir, estoy entre sí y no, porque si nos damos cuenta, hay muchas mujeres que hoy en día está en que pueden hacer lo mismo, tanto como los hombres como las mujeres. Es decir, de que ahora tenemos ingenieras,
tenemos mujeres laborando para policías. Si te has dado cuenta que hay en muchos países también que ya tenemos, existen mujeres como vicepresidentas. Hoy en día creo que, si no estoy mal, en este gobierno tenemos una mujer como vicepresidenta, ¿verdad? Y es eso que ahora todos necesitamos prácticamente de hombres y de mujeres para que para en este caso que nuestro país esté avanzando en lo mejor. Jehová Dios creó primero a Adán y luego a Eva, ¿verdad? Pero no con eso se está rebajando a la mujer, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo, ¿verdad? Reconoció a las mujeres y las respetó a ellas, ¿verdad? En una de sus cartas asemeja las cualidades deseables, ¿verdad? De un pastor cristiano, a las que manifiesta una madre que la cría, ¿verdad? Como el hombre fue creado antes que la mujer, se le ha concedido una posición de prioridad con respecto a ella. La mujer fue hecha de una costilla tomada del hombre, por la que era hueso de su hueso y carne de su carne. La mujer fue creada por causa del hombre, no el hombre por causa de la mujer. Por lo tanto, según el propósito de Dios para la familia, siempre debería estar en sujeción a su esposo y no tendría que usurpar su autoridad. Asimismo, en la congregación cristiana, la mujer no debe de enseñar a otros hombres dedicados ni ejercer autoridad sobre ellos. En cuanto a las palabras de Pablo anotadas en 1 de Timoteo 2:12 y citadas en este párrafo, dice que es producto de prejuicio contra la mujer su recomendación de que guarde silencio. Bueno, en absoluto. El silencio al que allí se refería estaba conectado con enseñar y ejercer autoridad espiritual en la congregación, y no con relación mencionada de que Dios indicó que debía existir entre el hombre y la mujer. O sea, no es para que se minimice a la mujer, ¿verdad? Esto no significa que las mujeres no pueden ser maestras de la verdad divina, no, sino que Pablo animó, en este texto, Pablo animó a las mujeres a no, si había un hombre que podía enseñar, a no usurpar, ¿verdad? A no faltarle el respeto, ¿verdad? Ahora, que si no lo había, entonces sí la mujer podía, ¿verdad? Pero no es que se le esté quitando el valor a la mujer, ¿verdad? Ni el valor al hombre, ¿verdad? Jehová Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Y ha dejado como cabeza de hogar al hombre, ¿verdad? Y a la mujer ser sumisa y respetuosa, ¿verdad? Que esto es solo un orden, pues el cabeza del hombre también él tiene cabeza, y el cabeza del hombre es Cristo. Pues tal vez está adaptado para, por decir así, en las antiguas generaciones. En eso que quiero decir, antiguas generaciones, estamos hablando de las edades medias, en donde se acostumbraba a que los hombres eran los que se preocupaban por todo, quienes educaban a sus hijos, quienes llevaban la comida, mantenían el hogar. O sea, prácticamente ellos generaban la economía en la casa, por decirlo así. Y la mujer se dedicaba a solo mantener limpia la casa y a hacer las labores del hogar, lo cual hoy cambia en estos tiempos. Es un gran cambio, porque la mujer ahora puede ejercer y mantener un hogar. Sin embargo, no lo puede hacer todo. Es un punto muy importante donde nosotros, por ejemplo, ¿verdad? La Biblia es el libro universal más importante que nosotros podemos tener en cada hogar, ¿verdad? Pero también tenemos la libertad de la libre expresión y del pensamiento principalmente, ¿verdad? Tú sabes que la Biblia, cada persona, en este caso, en cada religión, van a interpretarla a como de mejor manera le parezca a cada persona.
Pero la realidad, si tú me preguntas acerca de ese texto bíblico, que es lo que para mí, ¿verdad?, yo comprendo, yo diría que es muy cierto que la mujer tiene que ser en parte obediente, no sumisa, porque hay dos cosas muy importantes. La Biblia también te habla que le va a dar una esposa al hombre, pero no le va a dar esclava, ¿verdad? Te va a dar una compañera de vida, pero no te va a dar una sirvienta que esté, por decirlo así, torturada al régimen del hombre, ¿verdad? Y esto, si te das cuenta, se basa mucho a lo que la Iglesia Católica anteriormente permitía. ¿Y qué permitía? A que la mujer no tuviera voz. Y la mujer, ¿verdad?, en aquel tiempo, inclusive, ¿verdad?, yo todavía lo he observado en la actualidad, en aldeas, en caseríos o en alguna parte, ¿verdad?, como decís tú, de países o sociedad, donde la mujer no puede participar en nada que no sea estar en casa, ¿verdad? El hombre siempre va a tener un papel importante ante la sociedad, solo por el hecho de ser hombre. Pero si yo vengo otra vez y me profundizo a la Biblia también desde Génesis te habla que Dios hizo al hombre, ¿verdad?, del polvo. Pero Dios se dio cuenta de que a base de esto que miraba al hombre de estar solo, Él dijo, te voy a crear una compañera de vida, que ande contigo, que te comprenda, etcétera, y que te apoye sobre todo, ¿verdad? Entonces vino Dios, el hombre fue hecho del polvo, pero nosotras las mujeres, Dios nos creó de la costilla del hombre, ¿verdad? Por ende, Dios sabía cuál era el propósito de la mujer ante la sociedad desde un principio. Pero ¿quién ha venido descuidando y degenerando, por decirlo así, esa palabra? Tal vez no sea la correcta, pero para mí sí es, porque no les han dado la importancia en la sociedad a la mujer. Esto también influye mucho. Mira, pues, esto es una cadena, tanto bíblica como religiosa, como moral, como espiritual, pero sobre todo, cómo eduquen en la familia al varón. Porque todo empieza en la sociedad de la familia. Si nosotros educamos mal y no hay un valor espiritual o religioso, nosotros vamos a estar educando a hombres machistas que les den un trato mal a una mujer. Entonces, de ahí viene todo, ¿verdad? De la familia, en cómo uno va a valorar o cómo te siembran a ti un valor en la familia, ¿verdad? Entonces, podemos tener tantas diferencias dentro de la familia, pero el valor de cómo al hombre lo eduquen. ¿Y por qué pongo al hombre? Porque el hombre es una pieza importante ante la sociedad, pero recordemos que la mujer también incluye mucho como pareja. Por eso en los tiempos de antes, y vuelvo al tema, ¿verdad?, y al texto bíblico que tú mencionaste acá, el renacentismo tiene que ver mucho y la Iglesia Católica tiene que ver mucho porque a la mujer se discriminó, por decirlo así. Yo obviamente y ni tú no vivimos esa época, pero nos hemos dado cuenta en películas cómo trataban a las mujeres, ¿verdad? Cómo se corregían, cuáles eran los castigos, ¿verdad? Si una mujer cometía un pecado, era apedrada o le hacían cualquier otro tipo de castigos, ¿verdad? Inclusive la exponían ante la sociedad, ¿verdad? Entonces, el texto bíblico, para mí, narra, ¿verdad? Y pienso yo de que en realidad la mujer, es verdad, tiene que ser humilde, sumisa en el sentido de la obediencia del pecado, ponete, porque si yo me pensé casar, yo sabía de que yo le tenía que guardar respeto a mi esposo. Pero hoy en día, ante la sociedad, ponete, ¿verdad? Hay tantas infidelidades de que, bueno, ahora es común de que solo la gente te hable, te critican y hasta ahí nomás, pero en el tiempo del renacentismo no era así. La mujer era tachada. Es más, hasta cuando uno tenía relaciones sexuales, te casabas por primera vez, era exhibida la manta donde la pareja tenía relaciones sexuales. Y si esa manta no estaba manchada, era ahí sí de que para la familia
era vergonzosísimo, o sea, era vergonzoso, y la mujer era regresada como un objeto a la familia. Solo imagínate ahí el lugar al que nosotros teníamos en ese tiempo. Y todavía en ciertos lugares y en ciertas aldeas eso se da, ¿verdad? No en todos los lugares valoran hoy en día a la mujer, ¿verdad? No en todos los lugares. Así como la Biblia te habla que la mujer tiene que ser sumisa, y como te digo yo, tú la puedes interpretar de una manera, el otro compañero de otra forma, yo de otra manera, pero la verdad es que Dios creó, en mi punto de vista, a la mujer como compañía del hombre, ¿verdad? No como esclava, sino una persona de que fuera amiga, que fuera tu amante, que fuera tu compañera de vida, tu esposa, la madre de tus hijos, pero ahí no dice va a ser tu esclava, y mucha gente se equivoca. Y ese es el problema cuando hablamos de religiones, porque si yo ya me he dado cuenta, y es así, por ejemplo, en la iglesia evangélica yo me he dado cuenta que dicen, no, la mujer tiene que tener los hijos que Dios mande, ¿verdad? Entonces yo me he dado cuenta de que en la iglesia evangélica como que las mujeres tienen un hijo, tienen 2 hijos, llegan a tener hasta 6 hijos, pero es la ideología que a ellos, ¿verdad?, le han metido en su mente, ¿verdad?, que el evitar es malo porque es pecado. No, y eso no va a ser pecado. Pecado es traer a los hijos al mundo a sufrir, ¿verdad?, a no tener, por decirlo así, las cosas básicas que en realidad un hijo pueda tener. ¿Y por qué te digo todo esto? Porque si tú te enfocas en una cosa, un tema saca otro tema, un tema saca otro, y es como una cadenita, ¿verdad? Entonces, esto quiere decir que uno entre pareja, ¿verdad? Cuando habla, la mujer tiene que ser sumisa, pero recordate que Dios creó a la mujer como un complemento del hombre. O sea, ¿qué quiere decir eso? Si la mujer es sumisa, quiere decir de que esto va a ir de la mano. Si una persona es fuego, la otra persona tiene que ser, por decirlo así, agua, viento, en fin, ¿verdad? Pero sí, para mí, el ser sumiso y el ser humilde y el ser obediente son 3 cosas muy diferentes en la mujer. Lamentablemente, hoy en día no está, por decirlo así, a un 100% la equidad, ¿verdad?, del pensamiento, del género, ¿verdad? Solo por el hecho de que tú eres hombre, yo me he dado cuenta de que, y tal vez la mujer tiene el mismo nivel académico tuyo, ¿verdad? Te lo comparo con la actualidad, muchas veces no les dan el trabajo, porque siempre el hombre va a tener la madurez para ellos por el hecho de ser hombre, y siempre la mujer va a quedar sumisa, ¿me entendés? O sea, a eso voy yo, sumisa, no a que se deje pisotear por las demás personas, no, sino que sumisa en decir, bueno, a él le dieron un mejor puesto, yo soy mujer y yo siempre quedo más abajo, ¿verdad? Entonces son cosas de que ojalá es que algún día cambie, ¿verdad? Cambie, porque la mujer es un pilar importante en casa, fuera, dentro del hogar, ¿verdad? Eso es lo que yo comprendo en ese texto bíblico, ¿verdad? De que la palabra sumisa se encarga, ahí sí que focaliza muchas cosas, pero en realidad para mí el ser sumiso significa tener ya sea humildad y obediencia, no que te dejes pisotear, ¿verdad? Porque Dios definitivamente, exacto, humillar, Dios definitivamente somos creación de Él y no va a querer en ningún momento que nosotros como mujeres o ustedes como hombres sean pisoteados, ¿verdad? ¿Cuál es tu interpretación de Timoteo 2:12? Es machismo. Es machismo. Timoteo 2:12 es machismo. Es machismo. Machismo es que es contradictorio. Y si yo empiezo otra vez, va a salir otra conclusión. Entonces, mi versión es que es machismo. Es machismo en la actualidad. Porque si estamos hablando, retrocedemos a los años 70, 80, 40, la sociedad no lo va a ver igual. Una joven de 19 años como yo no lo va a ver igual. Va a decir, es verdad. Para finalizar, a cada uno de los entrevistados se le preguntó si considera desde su punto de vista si la mujer necesita o no de un hombre para poder vivir o sobrevivir. La otra pregunta que le quería hacer es que, ¿cree usted que la mujer es inferior al hombre? No. ¿Por qué? Porque hay un balance.
en nuestra sociedad se ha querido mantener inferior a la mujer, pero hoy en día se ha considerado y ha tenido un gran valor la mujer en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hay cosas que los hombres no pueden realizar y las mujeres sí, y otras cosas que las mujeres no podemos realizar, pero los hombres sí. Entonces se ha sacado ese pensamiento de abuelito, de abuelita, de que no, es que la mujer solo es de casa, y no es así. La mujer puede hacer las cosas que un hombre hace, pero nuestra sociedad no entiende, o no sé qué ha pasado. ¿Por qué? Porque no ha querido entender eso, de que hay ciertos lugares, hay empresas que no contratan a las mujeres solo por ser mujeres, y no es así. Nosotros como mujeres tenemos valor y tenemos la capacidad de expresarnos, la capacidad de hablar, la capacidad de trabajar, la capacidad de hacer las cosas que un hombre puede hacer, pero es el machismo y es el pensamiento de las personas que se quiere tener inferior a las mujeres. Pero ahora, en la actualidad, no se ha estado cambiando esa manera de pensar y se ha visto a la mujer como parte fundamental en la vida de un hombre. No creo que haya una diferencia de superioridad y de inferioridad. ¿Por qué razón? Porque bíblicamente ahí la palabra de Dios en Génesis 1:27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, dice, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, bíblicamente yo creo que si Dios hizo tanto al hombre como a la mujer, en mi opinión, no creo que haya ninguna diferencia en la cual el hombre sea más superior a la mujer. Que hay una diferencia, sí, porque a cada uno Dios le dio su mandato, le dio lo que le correspondía hacer. Tanto al hombre las responsabilidades como varón, y también a la esposa como mujer también tiene su papel que juega acá en la sociedad. Entonces, para mí no hay ninguna diferencia, ni uno es más que el otro. ¿Cree usted que para una mujer le es necesario un hombre para sobrevivir? Pues sí, tenemos los mismos derechos las mujeres como tanto los hombres, ¿va? Podemos salir adelante solas, no solo tener uno su pareja. Tener pareja es tener una comunicación, poder hallarle solución a los problemas, cuidar a nuestros hijos, pero si ya la situación con la pareja se complica, uno tiene que ver cómo resolver, o alejarse y buscar trabajo y cuidar y dedicarse a sus hijos, y no depender de nadie más. No es obligatorio estar pendiente del esposo también. De muchas maneras creo que podemos ver esta pregunta. Pero la realidad es de que creo que Dios ha unido a la pareja, al esposo, para que formen un hogar, una familia, en donde hace pues unos momentos mencionamos de que el hombre es el que provee, es el que sustenta a ese hogar, a esa familia. Pero también pienso de que también si en esa pareja hay muchos problemas, hay falta de comprensión, falta de comunicación, pues pueda de que esté afectando también, porque puede pasar en la pareja, que el hombre es irresponsable, no cumple con sus obligaciones en su hogar, o quizás tenga algún vicio, quizás esté en drogas, en alcoholismo, o una situación así donde por ahí haya fugas del sostenimiento de esa casa, de ese hogar. Creo que la mujer también creo que puede sobrevivir y puede sacar adelante también a sus hijos, cumpliendo ese rol casi como dicen de papá y mamá, y sacar adelante a su familia, a su hogar. Creo que sí es necesario el esposo, pero si en algún caso no se puede mantener ese hogar sólido, viviendo tanto el esposo juntamente con la esposa, creo que también la esposa puede sacar adelante a sus hijos. ¿Cree usted que la mujer necesita al hombre para poder sobrevivir? En mi opinión, no. Y por último sería, ¿usted cree que la mujer necesita al hombre para vivir? Si hablamos de las necesidades básicas, ¿sí? De alimentación. No, definitivamente no, porque ahora la mujer ya tiene la oportunidad de estudiar, de trabajar, de integrarse a distintas empresas, compañías, integrarse a distintos trabajos que por lo mismo los cambios de los roles ahora sí cubre o cumple la mujer. Entonces creo que ya para ese tipo de manutención ya no necesita de un hombre. Pero pues si hablamos de los aspectos emocionales, psicológicos, yo creo que toda la vida, toda mujer va a necesitar siempre al varón, y el hombre siempre va a necesitar a una mujer, hablando del aspecto emocional, ¿verdad? Del sentido de sentirse acompañada, en el caso de nosotras las mujeres, pues de un varón protector. Pero en el tema de su sustento o de sus necesidades básicas, la mujer obviamente ya no necesita al varón, porque ya se puede desempeñar como lo ha hecho un hombre siempre, y como no lo hacía antes la mujer, pero hoy ya puede desempeñarse. ¿Crees que la mujer necesita del hombre para sobrevivir? En nada. ¿En nada? En realidad yo puedo decir, yo puedo totalmente sola, sin la necesidad de buscar a un hombre y decir, ay, es que necesito una pareja para estar bien económicamente. Sí, eso yo desde mi punto de vista lo miro como lucrarme, ¿no? De mi pareja. Entonces, no, yo tengo capacidad, tengo cerebro, tengo mis extremidades y puedo hacer el trabajo perfectamente, cualquier trabajo.
me puedo desenvolver bien. Y ahora la siguiente pregunta sería, ¿cree usted que la mujer necesita un hombre para sobrevivir? Para sobrevivir, una mujer puede sobrevivir, sí, pero si está sola, porque si mantiene, por decir, una familia, se le complica mucho, más no es imposible. ¿Es que la mujer no necesita de un hombre para poder sobrevivir? Pues es mutuo, como siempre digo, es mutuo, porque en sí habemos hombres que necesitamos a una mujer para que nos cocinen, y ahí hay mujeres que necesitan a un hombre para poder tener, ¿qué les digo? Dinero. O sea, no pueden, o les asusta en dependerse sola. Pero sí, para mí es mutuo, que tanto como hombre y como mujeres necesitamos estar así, mutuos. Ya dijiste que la mujer en absoluto necesita de un hombre. ¿Y un hombre y una mujer? Creo que ambos tenemos capacidades. ¿Sí? Ambos tenemos capacidades. Entonces, ambos podemos solos. El güey solo bien se la dijo. Entonces, obviamente, aquí vienen estos casos. Por así decirlo, voy a entrar un poco en tabú, ¿sí? Hay hombres, pues, que necesitan, ¿sabes? ¿No? Contacto físico, entonces es aquí como... sí, voy a entrar, es aquí obviamente van a necesitar, pues, de alguien, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay personas de que contribuyen de apoyo emocional, ¿sí? Puede ser que sea mujer que necesite un hombre en apoyo emocional, o un hombre de una mujer. Entonces, siento yo que es algo, depende mucho de cómo lo mire el individuo. Por ejemplo, a mí me hace total bien estar sola. No me afecta en nada. Soy feliz con lo que tengo. Y pues ya, creo yo. El objetivo de estas entrevistas es fomentar el pensamiento crítico. No busca ofender ni criticar a nadie. Y el contenido presentado es meramente científico para la realización de estadísticas. Se recomienda la discreción del espectador.